Hola a todos, soy Carlos Esquives, crítico de cine en Fotograma Gourmet, y para esta ocasión comento la película Historia de un matrimonio, el último film del director Noah Baumbach, director de películas como Greenberg, Frances Ha, que es su película, bueno, hasta antes de Historia de un matrimonio, su película más conocida, y El calamar y la ballena. Menciono estas tres películas por el hecho de que son sus películas más interesantes dentro de su filmografía, y en definitiva Historia de un matrimonio es su película más lograda. Y bueno, esta historia trata sobre el proceso de separación, de divorcio de, de una pareja. Es una película de alguna manera que tiene como que dos perspectivas, algo así como que dos momentos de cómo es que se aprecia un divorcio. Por un lado está como que el drama emocional que emerge en los protagonistas, en los implicados, los esposos que se separan, pero también está el drama judicial, que de alguna manera vemos a los mismos protagonistas como que tratando, resistiéndose, echando de lado un poco lo que es ese drama emocional para simplemente dejarse arrastrar por esta, esta lucha, ¿no? Esta confrontación. Se obligan de alguna forma a fabricar una pugna para ver quién, por ejemplo, puede tener los mejores, la mayor potestad dentro del niño, que es fruto de ese matrimonio, ¿no? Y bueno, a diferencia de otras películas de Noah Baumbach, esta es netamente un drama. Un drama, a diferencia, por ejemplo, de Greenberg o Frances Ha, que se inclinaban a la comedia dramática. En esas historias, los protagonistas, de alguna manera, eran muy dramáticos, pero sin embargo, tenían como que por ahí una especie de brillo cómico, ¿no? Situaciones cómicas, ¿no? Esto, sin embargo, eh, no se da cabida dentro de Historia de un matrimonio. Hay por ahí una escena, un par de escenas cómicas. Una de ellas, por ejemplo, esta en donde la protagonista, interpretada por Scarlett Johansson, de alguna manera como que intenta persuadir a su hermana para que ésta le extienda al cuñado la carta de divorcio. Es una escena muy hilarante. Luego está otra escena que de ahí más adelante quiero mencionar, pero después de ahí de eso no hay más comedia. Es una película netamente dramática, y en efecto Baumbach comienza a manejarla de una forma como que muy interesante, y no necesariamente acá lo apunto desde un plano argumental, que obviamente está bien puesto, argumental, que por ejemplo se le ha asociado mucho a una película como Kramer versus Kramer. El hecho es que Kramer versus Kramer está por otro lado. Es más una película, o sea, ¿a qué se debe, por ejemplo, esta relación? Y es que Kramer versus Kramer también es una película sobre la separación, y también tiene este momento judicial, pero sin embargo en gran parte es más la relación de un padre e hijo, ¿no? Algo que, por ejemplo, no sucede en Historia de un matrimonio. Lo que quería mencionar es sobre esta, esta forma, cómo es que Baumbach trabaja desde el plano formal. Cómo es que él genera la dramática o da pautas de la dramática de su película a partir de un plano formal. Y esto es, por ejemplo, a través de los planos. Los planos que maneja Baumbach, por ejemplo, recuerdan mucho a un director como Antonioni. Miguel Ángelo Antonioni, en películas como, por ejemplo, La Noche, tenemos a- a dos personajes, a una pareja que de alguna forma como que
tienen esta especie de... están como que separados emocionalmente, se sienten como que en un mundo distinto, ¿no? Y de pronto como que los objetos, la arquitectura, de alguna forma como que crea un límite invisible, entre comillas, entre ellos, ¿no? Entonces de pronto como que los objetos separan los cuerpos. Y esto lo vemos también en Historia de un matrimonio. Escenas en donde los personajes están dentro de un mismo encuadre, pero sin embargo están como que literalmente separados por dentro del espacio, ¿no? Y por un objeto, ¿no? Por ejemplo, en una habitación o en el metro. Esta escena en donde se malogra una puerta eléctrica y ambos como que empujan uno de un lado y el otro del otro lado y está como que esta situación, ¿no? Que si bien vemos a los personajes, hay como que eh, por ahí como que una vista en donde podríamos interpretar de que hay una interacción de los protagonistas a pesar de la situación, pero es una interacción que de alguna manera como que se, se, se rompe a propósito de la presencia del objeto, ¿no? La puerta que de alguna manera como que evidencia, subraya de que no, esto es irreconciliable. No hay manera de que estos personajes, a pesar de que dan la impresión de que todavía están llevando como que una vida de casados, no, el objeto de alguna forma como que a propósito de esta separación no deja de evidenciar de que este divorcio es irreversible, ¿no? Y eso es uno de los, por ahí, de las formas como es que la dramática se va trabajando dentro de la película, ¿no? Eh, Algo interesante también, bueno, interesante desde un sentido en que, por ejemplo, si es que lo seguimos comparando con una película como Kramer versus Kramer, en esta película en donde en gran parte es más una relación de padre e hijo, y de ahí se forma toda esta dramática. Eh, por ejemplo, la figura del hijo dentro de Historia de un matrimonio llega a ser casi como que el hijo de alguna manera, si bien es el motivo de la confrontación entre los divorciados, el hijo de alguna forma como que es un personaje secundario, es un personaje que de alguna forma como que no interviene, no aporta dentro o más bien, o sea, sí aporta dentro del drama, pero sin embargo como que no genera su propia perspectiva, a diferencia, por ejemplo, del pequeño protagonista de Kramer versus Kramer, como que comienza a percibir, ¿no? el drama, ¿no? De la separación, ¿no? Y reacciona ante eso. Acá, sin embargo, vemos a un hijo que no, que parece como que todavía está en su mundo, ¿no? Y más bien, y es a propósito de ese tipo de reacción de no aporte, ¿no? De no aporte, entre comillas, que el hijo como que de pronto es un objeto más, y nuevamente vuelvo acá al plano formal, ¿no? De pronto como que la figura del hijo en Historia de un matrimonio llega a ser como que otro objeto que revitaliza esa separación de los padres, ¿no? Esta escena, por ejemplo, en donde los padres de alguna forma como que confrontan de la manera como es que el niño debería ser educado, ¿no? Y uno le jala de un brazo y el otro del otro. Entonces como que el niño de pronto se convierte en este objeto de separación, ¿no? Y obviamente como que se incentiva ahí también la discordia, ¿no? Eh, Sobre las actuaciones. En definitiva, Scarlett Johansson, Adam Driver son actores
que bueno, de Johansson ya lo sabíamos, Match Point, por ejemplo, es una actriz de una carga muy dramática. eh, acá más bien como que se anula como que esa mirada de actriz que tiene como que esta dosis de sensualidad, ¿no? Acá más bien es una mujer que comienza a, a, a- a restringir o más bien a reservar mucho su drama, ¿no? Una escena que arranca con la dramática es donde Johansson de alguna manera reprime las lágrimas al esposo, ¿no? Cuando sabe que va a marcharse a Los Ángeles y ella sabe que no va a volver, ¿no? Y bueno, es una escena formidable. Y bueno, después también está Driver, que también tiene momentos muy logrados. Es un actor que ya va expandiéndose dentro de su versatilidad. Y ahora hay otros actores que vale la pena mencionar y son Alan Alda, Ray Liotta y Laura Dern. Laura Dern es una actriz que nunca, nunca decepciona. Todas sus películas ella es impecable. Y acá también, ¿no? Alan Alda y Ray Liotta están muy bien puestos. Y bueno, estos tres personajes de alguna forma como que crean esta otra historia, ¿no? Esta otra historia dentro de Historia de un matrimonio, que por un lado tenemos el drama emocional, como comentaba, pero por otro lado también hay un drama judicial. Y acá entran estos tres personajes, ¿no? Que son abogados. Esta escena fascinante, que es muy cómica también, en donde se presenta Ray Liotta y una especie que es un abogado, un abogado de alguna manera como que muy agresivo, ¿no? Y que tiene al frente suyo como que una especie de su extensión, ¿no? El otro que de alguna manera como que es su ayudante, ¿no? Entonces es una escena que de alguna forma como que crea ese perfil de lo judicial manejado desde una forma casi agresiva, ¿no? Muy distinto, por ejemplo, es el abogado protagonizado por Alan Alda, que es más bien apacible, que es muy pensativo, que de alguna forma como que digiere este lado como que humano, ¿no? Hay un momento en que Adam Driver le dice: usted es el único abogado que me habla con tono de humanidad, ¿no? Entonces es otro perfil del legato judicial. Y está este tercero protagonizado por Laura Dern, que llega a ser como que esta mujer como que presuntuosa, ¿no? Porque sabe que, o sea, es segura de sí mismo y que de alguna forma como que también tiene ese lado agresivo, aunque no tanto como por ejemplo el de Rey Liotta, ¿no? Entonces como que son tres personajes que de alguna forma como que le dan una especie de perspectivas a lo que es este escenario judicial, ¿no? Es otra razón por la cual Historia de un matrimonio es una película lograda. Y bueno, eso es todo. Básicamente llegamos ya casi para cerrar el año y les puedo ir adelantando que por lo pronto Fotograma Gourmet está preparando lo que llega a ser una lista de lo mejor de la década, y de hecho no solo será mi lista, sino habrán invitados, muchos invitados. Ya estaremos comentando al respecto y difundiéndonos en el blog. Muchas gracias a todos, no dejen de seguir el canal, compártanlo, denle like, y gracias a todos, hasta una próxima ocasión.